Buenas tardes, querido público presente. Eh, Mi nombre es Julio Lozano y hoy día de hoy les estaré acompañando como moderador. Bueno, me presento un poco para que me puedan conocer. Soy actual secretario del Centro Federado de Derecho y Ciencia Política y miembro coordinador de la organización académica Derecho y Libertad. Y el día de hoy me es grato dirigirme a ustedes para anunciar que es un día histórico para la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y para la diplomacia nacional. ¿Por qué menciono esto? Porque se está dando inicio al evento Voces Peruanas en el Mundo, Experiencias Diplomáticas. Desde las aulas universitarias sanmarquinas se impulsa el regreso a nuestras raíces, pues San Marcos ha sido siempre cuna de grandes diplomáticos que marcaron hito en la historia del Perú. Desde Alberto Ulloa Sotomayor, quien en vida fue el director de la Academia Diplomática del Perú, hasta Juan Miguel Bácula, quien destacó por sus estudios sobre los límites fronterizos. San Marcos es eso, historia, y no hay mejor forma de honrar a nuestra universidad que con la presencia de tan destacados profesionales que nos acompañan el día de hoy. Estoy hablando, por ejemplo, del doctor Juan Álvarez Vita, del doctor Francisco Gutiérrez Figueroa, y además con la presencia de la politóloga Carolina Cabero, quien es actual alumna de la Academia Diplomático. Desde este espacio se agradece su valiosa presencia, y para finalizar con esta breve introducción, terminaré con los agradecimientos a los organizadores y personas que hicieron de este evento posible. Agradecer al tercio estudiantil mayoría de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, a la organización Avanzada Estudiantil, al taller Alberto Ulloa Sotomayor y a los integrantes de la Organización Académica Derecho y Libertad, pues sin ustedes esto no habría sido posible. A continuación, y para iniciar con el itinerario, le doy pase a Fabricio Julián Laguna Cifuentes, estudiante del sexto ciclo de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien es actual consejero de la facultad y miembro del tercio estudiantil mayoría de San Marcos. Julián es coordinador de investigación del taller de Gobernabilidad y Democracia de la Escuela de Ciencia Política y miembro en el área de investigación del Círculo de Estudios de Investigación Política y Gestión Pública, CEMG, por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Fuertes palmas para Julián, quien dará la bienvenida al evento. Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia a este magno evento organizado por el Tercio Estudiantil Mayoría de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, el Taller de Derecho Internacional y con todos los integrantes del equipo de avanzada que han logrado que este gran proyecto salga adelante. De la misma manera, quiero agradecer la presencia de los distinguidos ponentes que nos acompañan hoy, también la presencia de todas y todos los estudiantes de las diversas escuelas que nos acompañan, de las distintas universidades y círculos de investigación, que creo que sin ellos tampoco se habría logrado el alcance que tuvimos. En un ensayo sobre el deber ser de la ciencia política, Valles mencionó que el interés de esta debe girar en torno a la preocupación de cuestiones con relevancia social, que abordan fenómenos cuya evolución puede portar a un importante beneficio común o, por el contrario, puede acarrear o está acarreando un grave daño a la comunidad. Tanto mejor si la selección de las cuestiones tratadas nace del diálogo con el entorno social que las reclama, sin descartar que la perspicacia del observador de la realidad sociopolítica puede identificarlas por su cuenta. En esta misma línea es que quiero hacer referencia a esta ciencia política integradora, lograble no con el rechazo absoluto de los enfoques y disciplinas que le asisten y cooperan en la producción del conocimiento. Es en esta ciencia política en la cual se cimentó hoy el propósito orientador de los diversos profesionales que se han formado y están formándose en las diversas casas de estudios que están presentes hoy. Desde mi punto de vista, el propósito de la ciencia política no tiene actualmente una orientación concreta. Sufrimos muchos inconvenientes desde nuestra concepción, desde cómo es que se articula nuestra malla curricular, hasta los principios básicos del perfil del egresado y postulantes. Incluso sigue en debate en muchos puntos de América Latina la cientificidad o el concepto universalizado de lo que es la ciencia política. Cancino mencionaba que el objeto de esta misma se explica básicamente a partir de diversas concepciones y no de una definición unívoca. Los discursos científicos abocados a comprender y explicar los hechos configuran actualmente un ordenamiento circular respecto a la relevancia, el comportamiento de distintos factores indicados actualmente como políticos. El Estado, el poder, la institucionalidad, formas, factores indicados como lo político, la eticidad, la acción, las representaciones y los valores.
en diferentes coordenadas espacio-temporales, son momentos y factores indisolubles para la reflexión de lo que nosotros conocemos como lo político, a la luz de una dimensión social múltiple y heterogénea y, desde mi perspectiva, fragmentada. De aquí es donde debemos partir para ubicarnos como la ciencia política que nos interesa, una que no camine con pies de barro, sino que abrace la producción científica desde los distintos enfoques que esta misma la caracteriza y contribuye a su desarrollo. Otro factor esencial que necesito remarcar es la conflictividad de la institucionalización de nuestras líneas de especialización en la escuela. Es un punto que dificulta la construcción de la misma. Actualmente, especialidades como la gestión pública, las políticas públicas, la comunicación política, la teoría política, las relaciones internacionales, entre otras, aperturan el debate y la oportunidad de lograr objetivos en un campo laboral en potencia. Para el estudio científico de la política es fundamental que el método, así esquemáticamente presentado, sea utilizado conscientemente y de manera rigurosa, en plena transparencia de los procedimientos en todos los estadios del análisis. Con respecto a esto, hay muchas teorías que ya han sido concretadas desde diversos aspectos, como el sistema político, como el tema de partidos políticos. Sin embargo, hay muchas que todavía quedan en el tintero. No tenemos una perspectiva clara y común con respecto a las teorías que formamos y formalizamos. Pero Becker decía algo importante. ¿Por qué cuestionarse por las diferencias? Lo principal es asimilar las técnicas y centrarnos en las similitudes, en donde actualmente el método científico termina convirtiéndose en una especie de camisa de fuerza que conlleve a estos cultivadores a ocuparse de asuntos sumamente especializados, factibles de ser demostrados empíricamente, pero cada vez más irrelevantes para dar cuenta de lo político en su complejidad. No dejemos que la ciencia política termine siendo una crónica de muerte anunciada. Finalmente, necesitamos crear una escuela no necesariamente en infraestructura, sino preocupada por intereses que beneficien a sus actores que la conforman. Desde mi percepción, la ciencia política dejó de ser un proyecto y empezó a ser una preocupación en el contexto nacional. No quiero resumir a esta misma en el mero institucionalismo, pero la presencia de politólogos en el sector público es crucial para varios aspectos del funcionamiento del gobierno y la toma de decisiones. O también en un mundo cada vez más interconectado, prestos para asesorar sobre las relaciones internacionales, tratados y acuerdos internacionales y cómo las decisiones de estas pueden afectar a la posición de un país en la arena internacional. También por el mismo desempeño que hemos mencionado de las especialidades antes mencionadas. La ciencia política no es solo un ejercicio intelectual. Es una herramienta que puede cambiar vidas. Con políticas públicas informadas por investigaciones sólidas, se puede abordar desde distintos desafíos, como la pobreza, la desigualdad, entre otras. Puede ser una voz crítica que señala la opacidad y la corrupción y una fuerza que impulsa la rendición de cuentas y la transparencia en el gobierno. En última instancia, la ciencia política radica en su capacidad para poder empoderarnos como ciudadanos y líderes. Nos dota de la capacidad de cuestionar, analizar y entender los sistemas en los que vivimos. Nos capacita para forjar un futuro más justo, equitativo y sostenible. En un país que a menudo parece lleno de incertidumbre política. Es aquí donde esta ciencia nos brinda un ancla de conocimientos y una brújula ética. Nos desafía a pensar críticamente, a cuestionar la norma y a imaginar nuevas posibilidades. Por lo tanto, es innegable reconocer que nos permite navegar por las aguas tumultuosas de la política con un mayor entendimiento y un propósito renovados. Reiterar mi agradecimiento a toda la organización del equipo de Avanzada, a Julio Lozano, a Mariano Bustamante por su labor en este evento y también a Juan de Dios Sotarama por su magnífico trabajo que ha venido haciendo en el tercio estudiantil. Y ante todo al equipo de compañeros que están presentes actualmente en el evento, que sin ellos nada de esto sería posible. Considero que podemos dar inicio a este magnífico evento. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Julián, por esas palabras. Con eso damos por iniciado el evento y en primer lugar tenemos la ponencia del doctor Juan Álvarez Vita, que nos brindará el tema de desafíos de la diplomacia en un mundo de cambio. El doctor Juan Álvarez Vita
es embajador de carrera en el Servicio Diplomático de la República. Como diplomático, ha representado al Perú en diversos países como Argentina, Hungría, Austria, Suiza y las Naciones Unidas. Además, fue el primer embajador que el Perú acreditó ante la Asociación de Estados del Sudeste Asiático, ASEAN. Adelante, doctor Álvarez Vita, está invitado al escenario. Sí, le podemos dar después. Sí, ya. Muy buenas tardes a todos ustedes. En primer lugar, como diplomático de carrera, soy amante de la puntualidad, pero ahora les estoy hablando unos cuantos minutos antes, debido a que, según he sido informado, el doctor Raúl Ferrero Costa ha tenido un problema de salud. De cualquier manera, quiero decirles que estoy encantado de que se me haya formulado esta invitación para estar con ustedes. Y eso creo que merece también algunas precisiones. Yo he enseñado en esta universidad, en la maestría de Derecho, y he estudiado aquí mi maestría en Historia. O sea, tengo la doble condición de ser exalumno sanmarquino y además haber tenido una cátedra aquí a mi cargo. En ese sentido, creo que para todos es un honor ser exalumno de esta universidad, que no solamente es la más antigua en América, sino que está llamada a ir progresando, y yo creo que alguna vez la encontraremos dentro de las primeras universidades a nivel mundial. El tema que yo voy a abordar es el de la diplomacia en un mundo en cambio. Como pocas carreras, la diplomacia exige una actualización permanente. De lo contrario, la gente seguiría pensando que estamos viviendo en el Congreso de Viena de 1815, ¿no?, que ha popularizado mucho a los diplomáticos en medio de la tragedia que Europa vivía en ese momento. Pues también la diplomacia tenía un estilo que hoy es distinto. Y yo pienso que algunos de los asistentes aquí querrán seguir la carrera diplomática. Entonces, lo primero que tendría que decirles, la diplomacia es como estar en movimiento grande y disparar a un objeto que se está moviendo. La diplomacia en ese sentido obliga a la gente diplomático a estar permanentemente estudiando. Y si hay alguien que no tenga mucho aprecio por la lectura o por observar la sociedad en la que vivimos, tomando la imagen del Perú y cotejándola con los otros países que hay en el mundo, entonces correría el riesgo de estar permanentemente atascándose con cada bache. Si ustedes observan en los últimos años todos los problemas que hemos estado pasando como país, pero la mayoría de los problemas que nosotros tenemos no son exclusivos del Perú, sino que se dan en otros países también. Entonces, yo creo que es un error al cual muchas veces la prensa y los otros medios de difusión presentan las cosas como que estuviésemos en el último lugar del planeta, ¿no?, y en medio de problemas que no se dan. Yo creo que hemos ingresado hace mucho tiempo a una etapa en la que la humanidad se está acercando cada vez más, y yo espero que en el futuro la comunidad internacional esté constituida también
por personas, por diplomáticos que estén mirando permanentemente el presente y proyectándose hacia el futuro. Lo digo yo porque hace unos minutos estaba conversando con el doctor Francisco Gutiérrez Figueroa, sentado ahí, un colega mío, diplomático de carrera también, que va a contar sobre su experiencia en la embajada en Indonesia. Y me ha parecido muy bien cuando supe que iba a haber un representante aquí que se refiriera a Indonesia, porque ese país es uno de los grandes desconocidos para la mayoría de la población peruana. Incluso, yo les contaré, yo integré el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Fui miembro en ese grupo que está constituido por 18 expertos. Ese nombre un tanto exagerado porque experto, la mayoría de la gente toma esa palabra como el non plus ultra, ¿no?, en una materia. Y yo creo que en este mundo que cambia tanto, entonces eso no se da. Cuando me nombraron como embajador en Indonesia, yo dije, es un país islámico, ¿no? En ese comité de las Naciones Unidas, en el que yo fui miembro, no como representante del Perú, eso quiero precisarlo, sino a título personal. Durante 10 años estuve en ese comité que está encargado de la vigilancia y cumplimiento de los derechos humanos en los diferentes países, sobre todo en los que son miembros de distintos tratados internacionales. Y bueno, todos los seres humanos a veces tenemos atisbos de soberbia o de creernos más de lo que realmente somos. Y yo pensé, Indonesia va a ser un país de muy fácil comprensión para mí, porque yo he venido estudiando de manera muy intensa el Islam. ¿Y por qué razón? Porque en ese comité, cada vez que había un representante de un país islámico, se formaba una especie de selva y parecía eso, que todos estaban en contra de los otros, ¿no? Y en una oportunidad, el representante de un país islámico nos dio una lección a todos, ¿no? Y dijo, siempre que un país islámico se presenta a rendir sus informes aquí, esto termina en una batalla campal, ¿no? Y siempre por cuestiones relacionadas con la situación de la mujer en el Islam. Entonces dijo, nosotros representamos aquí el papel que nos corresponde como Estados partes. Concretamente ese era un tratado sobre derechos humanos, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero, dijo, ¿por qué no hace un examen de conciencia? Aquí la mayoría de los miembros de este comité son de cultura occidental, de cultura cristiana, ¿no? Entonces, ustedes nos acusan siempre de que estamos tratando mal a las mujeres, que no reconocemos sus derechos, etc. Entonces, yo les diría, ¿por qué no le piden al Papa de Roma que ordene mujeres como sacerdotisas, ¿no? Porque ahí hay una discriminación, pero ustedes solamente buscan ver en dónde está la falta del otro. Eso fue algo que realmente impactó entre los miembros del comité. Y
se procuró poner un poco más de atención en los cuestionamientos que a veces podíamos hacer en el marco de las dificultades que la diplomacia presenta también. Y en este aspecto, cuando iban organizaciones no gubernamentales, que se les invitaba también a que participen, a que expongan sus ideas, había organizaciones no gubernamentales, más conocidas como ONGs, que incidían mucho en el llamado lenguaje inclusivo. Y me he acordado de esto cuando el señor Julián Laguna, hace unos minutos, cuando se dirigió a ustedes, estaba utilizando y con bastante fluidez el lenguaje inclusivo. Este lenguaje inclusivo fue planteado ahí en ese comité y se pidió a la Secretaría que hiciera un estudio sobre las implicancias económicas que podía tener el lenguaje exclusivo. El informe fue muy interesante. Demostró que para utilizar el lenguaje exclusivo, que era el único reclamo de carácter lingüístico que se habían presentado en las Naciones Unidas, se tenía que disponer de 1/3 más de espacio en hojas impresas. Y por otra parte, se iba a crear una enorme confusión. Y le digo, yo creo que es así. Se genera una confusión porque nosotros estamos trabajando ahí en varios idiomas, no solamente castellano, sino también francés, inglés, y chino, mandarín, ruso y árabe. Entonces, se había pedido incluso que las versiones de tratados internacionales ya aprobados por la comunidad internacional que fueran adaptados al lenguaje inclusivo. Entonces, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de los Niños, que yo tuve el gusto de ser el único peruano que participó en su redacción, tenía, ¿cómo se hace esta traducción adentro del mismo castellano para luego decir lo mismo en francés y en los otros idiomas que estoy mencionando? Debo decir que los que tenían una lengua distinta del español no entendían exactamente por qué se da este fenómeno en la lengua española, pero no se da en otros idiomas, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero con esto decir que personalmente he respetado y fomentado el derecho de las personas, los derechos de la mujer, pero quiero decirles también, principalmente al público femenino, que no hay ninguna intención de limitar a las mujeres, ¿no?, y ponerlas en una situación distinta, sino que sería muy difícil ir contra las observaciones de la misma ONU. Dijo, atender a este pedido significa un gasto económico de tanto. Entonces, se necesitaría que los países de lengua española aumenten sus presupuestos para poder actuar de manera adecuada con eso. Y el resultado es que en el marco de la ONU no ha prosperado eso. Pero les digo, no solamente por mí, sino por muchas personas, no quiere significar esto que estamos yendo contra los derechos de la mujer. Para que tengan una idea de las dificultades que hay
les mencionaré que cuando se redactaba la Convención sobre los Derechos de los Niños, una tarde apareció el representante de Senegal y dijo: tenemos que incluir la kafala. ¿Qué cosa es la kafala?, preguntamos todos. Dijo: es una situación semejante pero no igual a la adopción de personas. Y dijo: en el Corán se señala que no se puede adoptar. Entonces, esa institución de la kafala está para suplir esa carencia. Muy bien, les digo, cuando me nombraron embajador en Indonesia, una de las primeras cosas que yo hice cuando recibí a grupos de indonesios vinculados con el respeto a los derechos humanos, yo les pregunté: por favor, explíquenme un poco más de la kafala. Yo he identificado hasta ahora 4 kafalas en distintos países, ¿no? Pero esto no funciona como algo uniforme. Quedé muy sorprendido cuando vi que no encontraba ninguna acogida, hasta que forcé ahí diplomáticamente, ¿no?, para no herir a nadie, y les dije: pero hay kafala aquí en Indonesia. Entonces me dijeron: no sabemos de qué está hablando usted, pero esto se dice en el Corán, ¿no? Y un miembro del ulema, o sea, de la alta jerarquía religiosa islámica, dijo: no sé cómo se puede haber interpretado el Corán en esa forma. No sé, porque bueno, el Corán está escrito en árabe, el original, pero en árabe de hace 8 siglos. Entonces, ahí las dificultades para ir subsanando pequeños problemas, ¿no?, que a veces encontramos y decimos: bueno, eso es propio de una determinada cultura y nada más. Yo pienso que es muy importante que un diplomático hable otros idiomas, ¿no? Y si está en un país en que no están difundidos esos idiomas, yo creo que por más dificultad que haya, tiene que aprenderse algo, por lo menos lo mínimo, para poder establecer comunicación con la gente y, sobre todo, ir entendiendo la mentalidad que pueden tener en esos países. Lo digo esto con mucho énfasis. Cuando yo conversaba con mi colega, el doctor Francisco Gutiérrez Figueroa, ¿no?, le pregunté: ¿y qué tal Indonesia? Entonces me dijo: un país maravilloso. Y le pregunté que si hablaba indonesio. Me dijo: bueno, bastante indonesio. Yo dije: esto es una demostración sumamente positiva, porque ahí el funcionario que por primera vez intentó aprender la lengua indonesia fui yo, y después no sabía que había un representante joven que también estaba haciendo algo por entender esa lengua. No es la más difícil del mundo, no. Yo creo que una de las más difíciles es el húngaro. Me tocó a mí estar 4 años en la Embajada de Perú en Budapest, y en aquella época que había un sistema comunista, no me dieron permiso para aprender húngaro, ni para ir a la universidad, ni nada. Entonces, una vez en una tienda donde había bienes que solamente se podían adquirir en divisas, ¿no?, había un señor ahí que hablaba muy bien español. Me dijo: yo le puedo dar clases. Bueno, total, que lo tomé. A la 4ª clase
llegó a mi casa enrojecido y me dijo: las clases tienen que terminar porque el portero me ha dicho que si yo vengo aquí sin el permiso de las autoridades húngaras, entonces me pueden llegar a mandar a la cárcel, ¿no? Entonces me dediqué a aprender húngaro prácticamente por mi cuenta, oyendo cómo la secretaria traducía, ¿no? O el chofer, que también estaba hablando español y que me preguntaba muchas cosas. Todo esto dio lugar a que después de 4 años que yo viví en Hungría, llegó el momento en que mi misión diplomática terminó y me fui a despedir de las autoridades, ¿no? Y me decían: pero usted, ¿cómo habla húngaro y tan bueno? Le dije: bueno, muchas gracias, ¿no? ¿Y cómo? ¿Quién le ha enseñado húngaro a usted? Y le dije: el pueblo húngaro fue quien me enseñó, porque ustedes nunca atendieron una solicitud mía para poder hablar este idioma. Los años han pasado, ya Hungría no tiene sistema comunista. Me tocó, años más tarde, ser embajador en Cuba. Bueno, hasta ahora tiene un sistema comunista ahí, en muchos casos muy distinto de lo que yo podía haber visto en Hungría. Y les doy estos ejemplos porque abordar el tema que se me pidió de las dificultades o de la forma como debe adaptarse la diplomacia, pues hay ejemplos como los estoy contando, ¿no? Y de Hungría tengo el recuerdo cuando contaba solamente con pocos días en ese país. Yo voy a comprar algunos víveres y había bolsas de leche, bolsas en plástico, ¿no?, que había que manejar con cuidado porque si se rompían, bueno, se iba la leche ahí. Yo compré algunos litros de leche y dije: los voy a congelar y conforme consuma yo la leche voy cortando con un serrucho, ¿no? Y bueno, cuando voy a pagar, la cajera me empieza a hablar en húngaro. Yo le dije que no sabía, ¿no? Nadie hablaba ahí ni inglés, ni francés, ni castellano, ¿no? Y se había juntado toda la gente, ¿no?, como para querer explicar: ¿habla usted alemán? No, señor, no hablo alemán. El alemán era, por lo menos, la lengua franca en los países comunistas. Y un lindo idioma que lo aprendí después cuando estaba en Austria. Pero en ese momento yo no sabía qué era lo que estaba pasando en esa caja, en ese supermercado. Hasta que se acercó un señor y me dijo: por casualidad, ¿habla usted español? Y le digo: sí. Digo: ¿qué pasa? Lo que le están pidiendo es una tarjeta que se le da a las personas mayores o a los que tienen parientes ancianos o niños menores de 7 años. Porque hay un problema en este momento que estamos afrontando, que es la cuestión de la carencia de leche, así que está racionada por este motivo. Le agradecí muchísimo, le dije: por favor, explique usted a la gente que está aquí que les agradezco, pero tengo 5 días en Hungría, ¿no?, y no conozco prácticamente nada. Pero encontré realmente mucha simpatía con el pueblo húngaro cuando iba a cualquier lugar. Y yo en una época de mi vida de la que me arrepiento completamente, pero yo era fumador
y de regular cantidad de cigarrillos. Cuando llegué a Hungría también me llevé mis cigarrillos hasta que se terminaron. Entonces fui a una cafetería que estaba en el mismo edificio de la embajada, y qué cara tendría yo en ese momento que un joven me ofreció un cigarrillo, abrió la cajetilla que tenía y le dije muchas gracias, lo fumé casi desesperadamente. Vi que tenía una golondrina como distintivo de la marca y me acerqué a un mostrador donde vendían cigarrillos. Había una señorita y entonces yo recurrí al lenguaje universal de los gestos, ¿no? Entonces le hice así, ¿no? Como y naturalmente entendió. Me muestra un montón de cajetillas, pero no estaba la que yo había probado. Entonces le hice así, ¿no? Los dos brazos como es algo que está volando. Y los húngaros son muy rápidos para eso, son conscientes de que su lengua es una lengua aislada de otras. Y me sacó esa cajetilla, ¿no? Y así fui aprendiendo esa lengua. Me ha sido para mí mucho más útil que lo que yo me hubiera podido imaginar. En esa época se estaba traduciendo el libro de Vargas Llosa, La Casa Verde, ¿no? Y la secretaria era una de las traductoras, entonces yo aproveché al mismo tiempo que le enseñaba las características de la lengua peruana. Bueno, yo también iba aprendiendo húngaro. Pero había también que tener mucha imaginación para buscar el equivalente. Entre paréntesis, yo creo que la diplomacia cultural es sumamente importante. Entonces, en una conversación que tuve con ella, ¿no? Ella me dijo qué cosas son los rabanitos, ¿no? El rabanito, bueno, todos sabemos, pero Vargas Llosa le da un sentido muy especial de comunista. Por afuera rojo y por adentro blanco. Y de ahí nació un poco mi afición por la lingüística, ¿no? Yo soy el autor del diccionario de peruanismos, ¿no? Que vale la pena leerlo para quien tenga paciencia y como un libro de consulta. Y yo creo que para un diplomático también es imprescindible el manejo no solamente de lenguas extranjeras, sino el de la propia lengua de uno. Bueno, estas podrían ser algunas de las dificultades que yo podría decirles. En aquellos tiempos había 20 peruanos, estudiantes en la universidad. Y curiosamente, bueno, yo era una embajada pequeña, el embajador y yo tenía las funciones consulares también, que es algo importante de conocer. Digo importante de conocer porque resultó que yo venía a ser el tutor de todos los estudiantes becados ahí. Dije, pero esto es absurdo, si yo no les estoy enseñando nada. Pero no tenían valor sus certificados si es que el cónsul no visaba esos documentos. Bueno, yo creo que aquí también es el momento de mencionar la labor del diplomático en la función consular, porque es quizás la rama de la carrera que más obliga a un diplomático a estar en contacto con la colonia peruana, ¿no?
Ahí en Budapest eso era muy fácil, eran 20 alumnos y bueno, nos reuníamos. Pero ya que se va a tratar el caso indonesio, el caso indonesio había más o menos la misma cantidad de peruanos en esa época, pero que ocurría dispersos en todo el país y muy pocos tenían el documento de identidad que les hubiera podido servir para votar. Entonces, cada vez que había elecciones, teníamos que instalar hasta las urnas que nos enviaban, pero con la certeza de que no se iba a poder instalar, ¿no? Que no había un número de peruanos suficiente como para poder instalarla. Yo le preguntaré después a mi colega Gutiérrez Figueroa si ya hay un número de peruanos. Yo entiendo que sí, como para poder instalar una mesa electoral. Entonces, estamos abordando ya varios casos, la diplomacia cultural, el trato con la colonia peruana en el extranjero, la necesidad de manejar una lengua principalmente donde está uno acreditado, y tenemos otras que tienen que funcionar en doble sentido, en la labor de una embajada y también la labor de la Cancillería. Y les cuento algo que me ocurrió. Recibí un día un mensaje de la Cancillería en la que decía que en el Perú había sobreproducción de pollos y qué posibilidades había para vender esos pollos en Indonesia, ¿no? Y decía, responda usted, pero de inmediato, ¿no? Bueno, entonces contesté, dije, ampliaré después. Esa es una cosa bastante más complicada. Hay dos tipos de alimentos, ¿no? Haram y halal. El haram, que es una palabra tomada del árabe, significa está prohibido. O sea, una persona de religión islámica no puede comer cualquier pollo, ¿no? Sino que se tiene que haber asegurado que ese pollo fue sacrificado conforme a las normas del Corán. Bueno, ¿cuáles eran las normas del Corán? Tiene que matarse al pollo en dirección hacia la Meca, al oriente. La Meca, la capital del Islam. Y pidiéndole a Dios que el animal sufra lo menos posible, ¿no? ¿Y cómo sabe la persona al entrar en un mercado qué tipo de pollo va a comprar? Pues en los supermercados principalmente hay productos haram y otros halal. Entonces la primera pregunta para la Cancillería, ¿no? ¿Existe en el Perú alguna autoridad que pueda certificar que esos pollos fueron sacrificados conforme a las normas islámicas, ¿no? Yo no sé qué cosa pasaría después, pero ya no volvieron a insistir con la cuestión de los pollos, ¿no? Podría contarles también una serie de problemas que se presentan, por ejemplo, en la isla de Bali. En la isla de Bali no hay mayoría islámica, sino son de religión hinduista. Ahí hay, una vez al año, celebran el Día del Silencio, ¿no? Y ese día se supone que los espíritus están buscando cómo matar a alguien. Entonces,
La norma religiosa es todo tiene que estar cerrado porque si hay alguna luz en una casa van a entrar esos espíritus ahí para matar. Consecuentemente, el gobierno central tiene que ser muy comprensivo, ¿no? Y se explica a todo el mundo que en esos días no es posible ir a la isla de Bali en avión, porque significaría que se está trabajando, haciendo algo ahí. Pero yo digo, una de las grandes satisfacciones que un diplomático pueda tener es precisamente dar a conocer la cultura peruana, enseñar también las particularidades de un país como el caso del consumo de alimentos, ¿no? Y en una oportunidad llegó también una nota circular, un mensaje circular, para preguntar qué es lo que pasa con la alimentación de los miembros indonesios que trabajan ahí para seguridad, para limpieza, etc. Ahí ocurría algo sumamente curioso. El personal indonesio se negaba a comer las cosas que vendían en los supermercados, ¿no? Solamente comían lo que se compraba en un mercado tradicional, ¿no? Y de lo otro, aquí mi colega conoce a Puyadi. Puyadi era un servidor muy eficiente ahí en la residencia. Dijo, si nos dan a comer eso es sampaj, basura, ¿no? Entonces, convencer a la Cancillería de eso, ¿no? Y de que podía significar hasta un atentado contra los derechos humanos. Supe que habían tenido que hacer muchas consultas al Ministerio de Economía, porque dan pues unas normas que realmente no se pueden cumplir. Así que les dije que además el Perú podría ser denunciado ante distintos comités de derechos humanos de las Naciones Unidas por esto, y que la diferencia de precios pues era mínima, ¿no? Pero hay que estar al tanto de la realidad cultural. Tendría también que decirles que el diplomático debe tener mucho cuidado también cuando está hablando en terceros idiomas, ¿no? Yo procuré no hablar en indonesio en la Cancillería, porque estaba seguro, una lengua a mí me parece muy bonita, pero tiene tantas metáforas que al final uno no sabe en qué plano está uno, ¿no? Ni qué es lo que están ofreciendo. Y tengo también ahí recuerdo de muchas cosas, un nivel adecuado de lenguas extranjeras se encuentra en los hoteles, en algunos restaurantes, pero a nivel popular y del interior es muy difícil encontrar gente que pueda hablar fluidamente de eso. Ahora, los cambios que estamos viviendo en el mundo son pues enormes. En un libro que yo escribí, que se llama El derecho al desarrollo como derecho de la persona humana, señalé cómo el mundo estaba cambiando a una velocidad así tremenda. Y si cambia el mundo, nosotros tenemos que estar siempre al día para que la diplomacia peruana también pueda actuar con eficiencia. El estudio del derecho internacional es imprescindible.
entiendo que todos ustedes son estudiantes de Derecho. ¿Es así? ¿Podrían levantar la mano los que estudian en la Facultad de Derecho? Sí. Bueno, creo que es mayoría, la señorita que está ahí también, ¿no? Entre dos caballeros está levantando la mano. Bueno, muchas gracias, pero se han confirmado mis sospechas. A ustedes, de manera especial, tendrían que estudiar todo lo relacionado con la incorporación del derecho internacional en la legislación peruana. Creo que ese es un punto sobre el cual no se hacen mayores esfuerzos, pero son necesarios. Un abogado, aunque no sea internacionalista, aunque no sea diplomático, no puede dejar de conocer cómo se incorpora la norma internacional en una... Me han adivinado el pensamiento. La forma como se incorpora y la Constitución y la legislación interna peruana es muy deficiente en ese sentido. Solamente dice los tratados internacionales forman parte de la ley interna, pero hay un nivel también de normas internas que van desde resoluciones viceministeriales, ministeriales, decretos supremos, bueno, en donde se coloca esa norma externa que se ha incorporado ahí. Pues eso es quizás uno de los vacíos más grandes que se puedan apreciar en la enseñanza del derecho aquí en el Perú. Y si menciono lo que significa el jus cogens, aquí pregunto a todo este auditorio, ¿quién podría hacer una intervención en este momento para explicar qué cosa es el jus cogens? ¿Han leído algo sobre eso alguna vez? Ahí la señorita que está con un traje rojo y buscando en el celular, si es que aparece esa palabra. ¿Ha oído hablar alguna vez del jus cogens? No. Bueno. En el texto del tratado, perdón, de la Convención sobre los Derechos de los Tratados, aparece claramente definido qué es el jus cogens. Es una norma de carácter superior que puede generar el cese de las obligaciones de los Estados partes si alguna ley está en contra de ese jus cogens. Bueno, el jus cogens, por decirlo de manera muy simple, podría identificarse con normas de derecho natural. Yo sé, aquí en el Perú, yo he estudiado en dos universidades, en la Católica y he estudiado en San Marcos, y he enseñado también en la maestría en Derecho, pero casi hay un desconocimiento, yo diría, alcanza al 100%, ¿no?, de desconocimiento. Y luego, como se ha enseñado siempre que el derecho tiene que ser derecho positivo, es el que manda y el que rige. Pero yo les diría, ¿qué pasaría con un tratado que el Perú hubiese firmado
en 1840, ¿no?, para traer esclavos al Perú. Si ese tratado era para eso, entonces cesa inmediatamente, porque está yendo en contra de normas jurídicas de valor superior, ¿no? Nadie podría decir, no, Duranex sexlet, la letra se cumpla o que lo conozca, pero los que quieran dedicarse a la carrera judicial aquí tienen necesariamente que aprender qué es el jus cogens. Después de esta exposición mía, yo les pido que busquen en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y esa palabra se escribe como J-U-S, luego C-O-N-G-E-S. Con eso lo van a encontrar rápidamente. No he mirado el reloj, pero creo que me estoy excediendo. Sí, justo ahorita estamos ya con el Sí. Bueno, de todas maneras, estoy aprovechando el tiempo que estaba asignado para el doctor Ferrero. Yo les agradezco mucho por la atención y les deseo lo mejor de lo mejor. Muchas gracias. ¿Y cuáles preguntas? Perfecto, muchas gracias, doctor Álvarez Vita. A continuación, para seguir con los ponentes, tenemos a la presencia del doctor Francisco Gutiérrez Figueroa, quien desarrolló el tema Experiencia en la Embajada de la República de Indonesia. El doctor Francisco Gutiérrez Figueroa fue docente de la Cátedra de Relaciones Internacionales en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue jefe de la Cancillería de la Embajada del Perú en Indonesia. Cursó un posgrado en la Universidad de London de Derecho Internacional Público y también tuvo una maestría en la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuellar. Adelante, doctor, un gusto tenerlo acá. Buenas tardes. En primer lugar, un saludo muy cordial al señor Julián Laguna, representante del Tercio Estudiantil Mayoría. Igualmente un saludo cordial al embajador Juan Álvarez Vita. También a la señorita Carolina, que nos acompaña el día de hoy. Y finalmente al señor Juan de Dios Atarama. Igualmente un saludo cordial para todos los que nos acompañan el día de hoy. Agradezco en primer lugar la invitación del Tercio Estudiantil Mayoría de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de esta universidad, quien me ha invitado a participar en este evento con el título de la exposición Experiencias diplomáticas, voces peruanas en el mundo. En ese sentido voy a narrar brevemente mi experiencia como funcionario diplomático en la Embajada del Perú en Indonesia entre los años 2017 y 2022. En segundo lugar, voy a acompañar esta presentación con algunas reflexiones igualmente breves acerca de lo que significa ser un funcionario diplomático o en general un representante del Perú en el exterior. Y por último, de manera tal que esta sea una charla entrelazada con lo que nos ha comentado el embajador Álvarez Vita, voy a tratar de complementar en la medida de lo posible algunas de sus reflexiones acerca de su paso por Indonesia. Entonces, para ponernos un poco en contexto, quisiera referirme en primer lugar a algunos datos elementales acerca de Indonesia. Primero, estamos hablando de una potencia regional en el sudeste asiático, cuya relevancia estratégica se da tanto en términos energéticos como económicos y demográficos. Indonesia cuenta con una población de más de 270 millones de habitantes, de los cuales más del 75% profesa la fe islámica.
En términos económicos, estamos hablando también de una de las 20 mayores economías del mundo y según los datos más recientes, para el año 2050, Indonesia ocuparía el cuarto lugar como la mayor potencia económica del mundo. En el ámbito geográfico, Indonesia comprende más de 17.000 islas, siendo entonces el estado archipiélago más grande del mundo. Asimismo, es una ruta que interconecta el Asia con Oceanía, en lo que ahora se conoce como el Indo-Pacífico, una de las regiones geopolíticas de mayor relevancia en los últimos años. Teniendo entonces este marco de referencia, ahora quisiera referirme muy brevemente a cuáles son las labores de un funcionario diplomático en una embajada y en particular en la Embajada del Perú en Indonesia. Esta labor implica llevar a cabo una variedad de tareas representadas fundamentalmente por, ya lo mencionó el embajador Álvarez Vita, actividades consulares. Por ejemplo, podría mencionar la emisión de visados, el registro de nacimientos, de matrimonios, de defunciones. Implica también llevar a cabo actividades de naturaleza política ante las autoridades locales, en particular la Cancillería local y otros ministerios relevantes como el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Agricultura, en fin. También implica llevar a cabo actividades de negociación y del conocimiento de la realidad sociopolítica del Estado anfitrión, en este caso Indonesia. Y esto va de la mano de actividades de promoción de naturaleza económica, de naturaleza cultural también, en el que la diplomacia cultural cada vez viene cobrando mayor relevancia en los ámbitos, en todos los ámbitos. En otra esfera de actividades, la labor del diplomático también se centra en la observación y en la redacción de informes acerca de la realidad en la que estamos viviendo. Nos corresponde, por ejemplo, informar acerca del desarrollo económico, el desarrollo político, el desarrollo cultural que se viene llevando a cabo en Indonesia o en cualquier país en el que nos encontremos ejerciendo funciones. Y aquí quisiera hacer un paréntesis y referirme a la cantidad de peruanos que viven en Indonesia. Precisamente en la línea de lo señalado por el embajador Álvarez Vita, en un inicio, hasta hace 10 o 15 años, la población o el número de ciudadanos peruanos era bastante reducido, aproximadamente 15 o 20 personas. Sin embargo, a partir del año 2019 hemos podido observar un crecimiento bastante notable respecto del número de connacionales que deciden trasladarse a Indonesia, en particular a la capital Yakarta y a la ya mencionada isla de Bali, un destino turístico y de bastante atractivo para ciudadanos extranjeros. Entonces, en ese sentido, actualmente, según los registros oficiales, estarían viviendo alrededor de 100 ciudadanos peruanos, que podría parecer un número reducido, pero si los comparamos con las cifras de años anteriores, se puede observar un crecimiento bastante notable. Y esto también va de la mano con una serie de actividades que nos corresponde llevar a cabo en la perspectiva de una embajada. En particular, las ya mencionadas elecciones, en las que ahora sí ya podemos contar con un número más o menos estable de ciudadanos peruanos que deciden apoyar la conformación de las mesas electorales y los cuales también colaboran en la elaboración de las actas para poder ser enviadas a nuestra capital, dependiendo de cada evento electoral que nos corresponde organizar. En segundo lugar, también la presencia o la mayor presencia de ciudadanos peruanos en Indonesia ha favorecido un mayor acercamiento con las autoridades de la embajada y esto ha redundado en un mayor entendimiento acerca de las necesidades de estos ciudadanos o cuáles son los principales desafíos que tienen que afrontar como ciudadanos extranjeros en este país. Entonces, desde esa perspectiva, podría decirse que este incremento también ha venido acompañado de situaciones favorables, tanto para los ciudadanos peruanos como para los funcionarios que laboran en la Embajada del Perú en Indonesia. Y además de esta serie de actividades, el funcionario diplomático y en particular los que
se encuentran desempeñando funciones en Indonesia tienen la responsabilidad de encargarse de los asuntos que competen a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la cual es una organización regional que tiene su sede en Yakarta y que está conformada por 10 países de esta subregión. La importancia de este organismo internacional radica en que si nosotros juntamos las economías de estos 10 países, podríamos tener como resultado que nos encontramos ante la quinta economía del mundo, sumando el poder económico de estos 10 países. Entonces, eso también ha traído la atención de numerosos actores externos, en particular países que se encuentran fuera del continente asiático, quienes han manifestado en varias oportunidades el interés en acercarse a esta parte del mundo. Por último, y ya en línea con los acontecimientos más recientes en materia de diplomacia y relaciones internacionales, tenemos que los funcionarios diplomáticos llevan a cabo una labor bastante relevante en lo que se refiere a la diplomacia pública, que ahora se ha convertido en una herramienta valiosa de política exterior y que se refiere a dar a conocer los principales avances o los principales logros llevados a cabo por un país en otro territorio, para ponerlo en palabras simples. Ahora bien, esto se refiere a las labores que desempeña el funcionario diplomático. Ahora quisiera referirme a cuáles son los desafíos que implica enfrentarnos a una realidad totalmente distinta, como es el caso de Indonesia y sus distintas peculiaridades, las cuales voy a pasar a resumir a continuación. En primer lugar, como ya lo ha mencionado el embajador Álvarez Vital, la religión juega un papel bastante relevante dentro de la sociedad indonesia. No en vano el 87 o más del 87% de la población profesa la fe islámica. Y esto trae consigo una serie de desafíos, por ejemplo, en la organización de las agendas de trabajo, de manera tal que se pueda ajustar las labores de determinada empresa o determinada oficina a los rezos que quienes profesan esta fe tienen que llevar a cabo. Se trata de rezos que se llevan a cabo 5 veces al día y los días viernes con una duración más prolongada. Entonces, eso también va de la mano con buscar la manera de organizarse, de manera tal que las labores que se llevan a cabo en la embajada no obstaculicen el desarrollo de las libertades religiosas que competen a cada ser humano. Y algo curioso también es que al encontrarnos con el país con la mayor población de musulmanes en el mundo, hay que ser bastante cautelosos con el uso de alcohol y del cerdo, que como ya lo mencionó el embajador, se trata de elementos que corresponden a la figura del haram, o sea, elementos prohibidos por la ley islámica. En segundo lugar, tenemos el idioma, como ya lo ha mencionado el embajador, el idioma que se habla en el país es el indonesio y se presentan muy pocos casos de personas entre la sociedad en general que tengan un conocimiento bastante avanzado del idioma inglés. Esto nos obliga entonces a tener un conocimiento por lo menos elemental del idioma con el fin de poder comunicarnos con nuestros interlocutores más cercanos, es decir, la persona que administra nuestro edificio, la comisaría local, el taxista, en general las personas con las cuales interactuamos con mayor frecuencia. Y ya en una esfera más alta del gobierno sí se puede apreciar un mayor conocimiento del idioma inglés, que representa la lengua franca entre las demás embajadas que tienen su sede en esa capital. Y como dato curioso, no he querido dejar de resaltar que en Indonesia es bastante común que las personas no cuenten con apellido. Es más, es bastante común que la persona solamente tenga un nombre. Esto que para nosotros puede resultar una situación bastante atípica, es de lo más común en ese país y también trae como consecuencia una serie de desafíos para nosotros. Por ejemplo, el momento de registrar nacimientos o el momento de emitir visados. Tenemos que buscar situaciones creativas para poder afrontar esta dificultad. Y por último, y no menos importante, también quisiera referirme al papel que desarrollan las embajadas, en particular en el contexto del COVID-19. Como ustedes saben,
esta pandemia trajo consigo una serie de desafíos en el modo en que desarrollamos nuestras actividades diarias. Y una de las primeras manifestaciones de estas dificultades se puede apreciar en la manera en cómo se condujo el proceso de repatriaciones para los ciudadanos peruanos que en los primeros meses de la pandemia se encontraban por una serie de circunstancias fuera del territorio nacional. Y como ustedes podrán imaginar, Indonesia es un país que se encuentra bastante alejado de nuestro país, de nuestra capital. Por lo menos un vuelo regular toma aproximadamente 36 horas, llevando a cabo varias escalas. Entonces, también tuvimos que buscar situaciones creativas para poder trasladar a todos estos ciudadanos peruanos ubicados en distintas islas del territorio indonesio, poder agruparlos y poder buscar alternativas que permitan su traslado a nuestra capital. En un primer momento, estos traslados se llevaron a cabo a través de Australia, ¿no? Como una posterior escala en Chile y luego como destino final el Perú. Y ya en los meses posteriores se establecieron vuelos más o menos frecuentes a través de Ámsterdam con el fin de trasladar a los ciudadanos peruanos desde esa capital hasta nuestro país, lo cual tampoco estaba exento de dificultades, en particular porque en el espacio europeo el tránsito se encontraba bastante restringido y se requería entonces de gestionar permisos especiales para poder facilitar el tránsito de estos ciudadanos peruanos con destino a nuestro país. Y ya pasando a una tercera etapa de esta exposición, quisiera aterrizar en algunos aspectos concretos de la labor que desarrolla un funcionario diplomático, en especial en la Embajada del Perú en Indonesia. En líneas generales se puede decir que el marco de las relaciones entre el Perú e Indonesia está dado por tratados bilaterales, por la Comisión Mixta Técnica y Económica y por el mecanismo de consultas políticas entre ambos países. Desde el lado indonesio hay un interés bastante creciente por acercarse a América Latina. De hecho, Indonesia organiza con una frecuencia anual algo que se conoce como INALAC, es un foro de negocios entre Indonesia y América Latina y el Caribe que busca un acercamiento entre los empresarios de ambos lados del mundo con el fin de favorecer un mayor intercambio comercial. Y la celebración de estos foros denominados INALAC ha traído consigo resultados favorables, en particular en el intercambio comercial que se produce desde el Perú con destino a Indonesia. Si me preguntan cuáles son los productos o cuáles son los bienes que se intercambian con mayor frecuencia, podemos decir que por el lado indonesio se exportan vehículos, en particular vehículos de la marca Toyota, se exportan motocicletas, calzado, electrónicos, biodiesel y papel. Mientras que por el lado del Perú se exporta cacaos, uvas, fosfatos de calcio y harina de pescado. Y en los últimos años también se ha visto un incremento de los denominados productos no tradicionales, productos de origen agrícola que gozan cada vez de mayor popularidad en territorio indonesio. Otro aspecto que ha incrementado el acercamiento entre ambos países viene dado por el denominado Tratado de Amistad y Cooperación, que es un instrumento internacional en el marco de la ASEAN que ha favorecido que el Perú pueda relacionarse de manera más intensa con cada uno de estos países que conforman la organización internacional. Y también ha favorecido que se puedan establecer diálogos más concretos y mecanismos de cooperación cada vez más avanzados. En cuarto lugar, no quiero dejar de referirme a algunos aspectos de la diplomacia cultural, en tanto que se trata de una herramienta de política exterior que cada vez va cobrando más relevancia. Tenemos como manifestaciones de la diplomacia cultural exposiciones fotográficas o un intercambio cultural entre ambos países, ya sea a nivel universitario o a nivel técnico,
lo cual ha favorecido un mayor conocimiento de nuestra cultura en Indonesia y también un mayor entendimiento acerca de las distintas manifestaciones culturales de ese país y un mayor interés de los estudiantes peruanos por la cultura y el idioma indonesios. Y antes de finalizar, también quisiera compartirles algunas reflexiones personales acerca de lo que ha significado mi presencia, mi participación y mi trabajo en la Embajada del Perú en Indonesia. Como funcionario diplomático, laborar en el exterior va acompañado de una serie de actividades que implica un crecimiento personal y un crecimiento a nivel profesional. Si nos referimos a las actividades o al ámbito personal, el estar insertos en una cultura totalmente distinta a la nuestra va de la mano de un mayor entendimiento o un mayor acceso a ámbitos que no están a nuestro alcance en nuestra vida diaria aquí en nuestro país. Eso va, por ejemplo, de la mano de aprender un idioma que es totalmente distinto al nuestro, comprender la idiosincrasia de un pueblo de un pueblo alejado, de un pueblo que no se encuentra fácilmente en la televisión o en las películas, y también nos permite entender cómo es que la cultura islámica ha ido penetrando en la sociedad indonesia y en cada uno de sus habitantes. Aparte de ello, también estar expuesto a una cultura totalmente distinta a la nuestra nos hace poner en práctica habilidades avanzadas, ya sea a nivel profesional en lo que respecta a negociación y cooperación, pero a nivel personal también poder comprender cuál es la visión de la población con respecto a sus necesidades básicas o cuáles son sus aspiraciones a nivel religioso o a nivel espiritual en general. Entonces es un intercambio bastante productivo y que sin duda es bastante enriquecedor, ya sea en el plano práctico y en el plano laboral. Como ya mencioné, se trata de una de las economías más grandes del mundo y eso también va de la mano de oportunidades de negocios, las cuales deberían ser tomadas en cuenta, ya sea a nivel empresarial o a nivel de futuras políticas que permitan un acercamiento del Perú a Indonesia. Y para concluir, y a modo de resumen, permítanme decir que la labor de un diplomático en el exterior constituye una experiencia verdaderamente enriquecedora y transformadora a nivel personal y profesional, como ya mencioné. Les agradezco su atención y de alguna manera espero que esta pequeña reflexión pueda servir de inspiración para aquellos que estén interesados en postular al servicio diplomático y de manera general para aquellos que deseen ampliar sus horizontes y extender su vida profesional más allá de nuestras fronteras. Muchas gracias. Es un placer, como subcoordinador del taller Ulloa Sotomayor, presentar a la ex coordinadora del taller, Ulloa Sotomayor, y alumna del primer año de la Academia Diplomática del Perú, aspirante al Servicio Diplomático de la República y bachiller en Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Carolina Cabero. Creo que el micro está un poco alto para mí. Voy a bajarlo un poco. Buenas noches a todos los presentes, a los organizadores del tercio por la invitación,
al doctor Ferrero Costa, al doctor Gutiérrez, al doctor Álvarez Vita. Es un placer estar aquí el día de hoy. Y bueno, vengo en reemplazo de Diana Ramón, mi compañera. Ella es abogada de la Escuela de Derecho de esta casa de estudios. No ha podido venir por un problema de salud, pero les envía sus saludos, sobre todo a los organizadores del tercio y también a sus compañeros, ¿no? Y espera acompañarlos en una siguiente oportunidad. Espero que mi presencia sea más que suficiente. Voy a darles todos los alcances que, bueno, en este primer año de experiencia como estudiante de la Academia Diplomática me han permitido experimentar. Entonces, para empezar, me gustaría hablarles un poco sobre qué es la carrera diplomática. Aquí tenemos presentes a funcionarios que ya han tenido sus experiencias en misiones, en embajadas, en consulados, pero también un funcionario diplomático trabaja evidentemente en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en oficinas desconcentradas. En la actualidad hay 15. También pueden estar destinados al Congreso, al Poder Judicial, a diversos ministerios y a otras entidades del Estado. Gracias. Sí, eso está perfecto. Bueno, por otro lado tenemos también el tema de las categorías, ¿no? En el caso del servicio diplomático existen 7 y son progresivas, ¿no? Cuando una persona, luego de terminar su periodo de formación en la Academia Diplomática, ingresa al servicio, lo hace en la categoría de tercer secretario, luego de una serie de procesos y requisitos asciende al grado de segundo secretario, luego es primer secretario, luego es consejero, posteriormente ministro consejero, ministro y el máximo grado que es el de embajador. Es así, es una carrera de méritos, de muchos años, de largo aliento, aproximadamente 40 años. Ahora bien, ¿cuáles son las habilidades para poder desempeñarse en este campo, ¿no? Una de las primeras cosas que nos indicaban al ingresar e incorporarnos al ministerio a la Academia Diplomática es que debemos tener una visión crítica de las situaciones, mucha vocación de servicio, no me dejará mentir aquí el funcionario, que es un trabajo muy sacrificado. También tener ciertas cualidades de líder, ser empático, versátil, comunicador, resiliente y sobre todo ser una persona con capacidad de adaptación, porque como parte de la carrera, en algún momento nos tocará servir en países con idiomas distintos, con culturas distintas, con costumbres diferentes, incluso con religiones que podrían ser muy diferentes a las que estamos acostumbrados. Entonces, por eso es muy importante tener estas capacidades. Ahora bien, ¿cuál es el lugar de formación en donde se preparan los diplomáticos? Esta es la Academia Diplomática del Perú. Este es el Centro de Formación Profesional. Es la única vía de acceso al servicio diplomático de la República. Fue fundada en el año 1955. Es la segunda institución más antigua de la región, después del Instituto Río Branco de Brasil, que también prepara a sus funcionarios de esta manera, ¿no? Mediante un proceso formativo previo a que desempeñen sus labores. Dicho sea de paso, el fundador de la Academia Diplomática fue Alberto Ulloa Sotomayor, sanmarquino de gran renombre. Para los que son de derecho seguramente el nombre les es familiar. Y bueno, ¿qué es la Academia Diplomática? Es una institución pública que brinda formación integral a los aspirantes al servicio diplomático, como es mi caso, y el periodo de formación consta de 4 semestres académicos y al finalizar estos 4 semestres, que duran alrededor de 2 años, se debe presentar una tesis y un trabajo práctico, que es una forma de ejemplificar cómo podría ser aplicable a nivel práctico la teoría mostrada previamente en la tesis. Ahora bien, lo que otorga la Academia Diplomática del Perú es un programa de doble titulación. Reciben el grado académico de maestro en diplomacia y relaciones internacionales y adicionalmente el título de diplomático de carrera. Así que este es más o menos el sistema. ¿Cuáles son los beneficios de estudiar en la Academia Diplomática? Es una maestría subvencionada por el Estado. Esto quiere decir que no tiene ningún costo para los estudiantes. También se recibe un estipendio mensual equivalente a 2 sueldos mínimos. Hay un seguro médico, becas para los primeros puestos, hay viajes de estudio
Yo recientemente he estado en Tacna. El día lunes se celebró el 94 aniversario de la reincorporación de Tacna de la Heredad Nacional, y es un viaje que se celebra anualmente. Se había dejado de realizar por el tema de la pandemia, pero es toda una experiencia que ya les contaré más adelante. Y también algo relevante es que se brindan todos estos beneficios, o más bien facilidades, porque es un programa de dedicación exclusiva. Tenemos clases desde muy temprano hasta muy tarde, y también muchas actividades adicionales, y por eso debemos estar a completa disposición de lo que indique la Academia Diplomática. Ahora bien, en el año entrante, en el 2024, va a haber un proceso de admisión, y más o menos cada año sigue el mismo esquema. En el mes de diciembre, mediante una resolución que sale en el peruano, se determina el número de vacantes que va a haber disponible para el concurso de admisión. Las inscripciones están abiertas usualmente en el mes de enero o inicios del mes de febrero. Son 7 exámenes que se rinden, y el ingreso es por estricto orden de mérito. ¿Y cuáles son los requisitos? Primero, ser peruano de nacimiento, tener el grado de bachiller o el título profesional debidamente verificado con el portal de la SUNEDU, tener dominio de castellano e inglés, no haber dado el examen más de una vez y haberlo desaprobado, no ser mayor de 30 años al 31 de marzo del año en que se postula, y sobre todo no tener antecedentes penales. El concurso de admisión dura alrededor de 2 meses, de 2 a 3 meses, y consiste de 2 etapas. La primera etapa incluso se puede dar desde sus propias regiones, ¿no? En la primera etapa tienen 2 exámenes. Hay uno de conocimientos, que es muy similar al que damos cuando postulamos aquí a la universidad. Es para marcar, de conocimiento general. Y posteriormente hay un examen escrito de concepto. Este es elaborar 2 ensayos sobre 2 temas planteados de política internacional o relaciones internacionales, y es muy importante prepararse para ambos porque ambos tienen puntaje. Si se encuentran en otra región, en alguna provincia como Arequipa, Cusco, Tumbes, Tacna, podrían darlo en alguna de las oficinas desconcentradas. Como le mencioné, ahora el ministerio tiene en funcionamiento, me parece que 12, y 3 más se van a estar abriendo. Pero en la segunda etapa sí o sí tendrían que estar en Lima, porque todas se rinden o en la Academia Diplomática o en algún concesionario que se haya previsto. El primer examen de la segunda etapa es el de inglés. Deben sustentar tener un nivel intermedio avanzado, o podrían exonerarse de este examen si es que cuentan con un certificado IELTS con un puntaje mínimo de 6.5, debe ser el IELTS Academic, o puede ser el TOEFL IBT con un mínimo de 87. Si tienen estos certificados o constancias de inglés que certifiquen su nivel, se exoneran de este examen de inglés, que es para todos los postulantes, y pasarían a dar el examen psicotécnico. Luego hay un examen psicológico que consiste en 2 etapas. Es una entrevista personal y hay una fase grupal. La idea es que ustedes demuestren que son capaces de trabajar en equipo, y la entrevista personal se refiere un poco más a las capacidades y al perfil que tengan para ser parte del servicio. Posteriormente, después de estos 2 exámenes, hay un examen médico, que es un examen médico de rutina, en donde evalúan sus signos vitales en general, cómo se encuentran. Este examen raramente se declara no apto, ¿no? Casi todos los postulantes que han pasado por el examen médico suelen aprobar. Y finalmente hay un examen oral de concepto, en donde un pool de funcionarios, embajadores y ex funcionarios de alto nivel les pueden hacer todo tipo de preguntas, más que nada orientadas a su conocimiento de la realidad nacional, la política internacional, las relaciones internacionales, así que hay que estar preparados para todo, ¿no? De aquí, desde el primer examen, que es el examen de conocimientos, hasta el examen oral de concepto, han transcurrido cierto tiempo, ¿no? Entonces es siempre importante estar constantemente actualizado, estudiar para cada examen, siempre alerta, pero también manteniendo la tranquilidad. Ahora bien, ya para terminar, les voy a comentar un poco sobre mi experiencia. En estos primeros, ya terminé el primer semestre, ahora me encuentro cursando el segundo.
he recibido cursos dictados por especialistas, por embajadores, por funcionarios en ejercicio, y realmente es sumamente gratificante poder hablar con un experto sobre los temas que está enseñando, porque no solamente los conoce, sino que los ha vivido. Entonces, la Academia Diplomática tiene docentes de primer nivel, funcionarios que realmente conocen su tema, saben su trabajo y sobre todo brindan muchísimos consejos que son útiles y que seguramente nos van a servir a los aspirantes cuando ya seamos funcionarios. Ahora bien, como les comentaba, también está el tema de los viajes de estudio, que parecen vacaciones pero no lo son, porque en realidad hay una agenda muy apretada, hay que cumplir con todos los compromisos pactados. Esta se programa con muchísima antelación. La planta orgánica de la Academia Diplomática siempre está al día con esos temas y es sumamente enriquecedor. Nosotros en primer año, hace una semana, hemos estado en Arequipa, en Moquegua y en Tacna. Hemos visitado la oficina desconcentrada, hemos ido al puerto de Hilo y culminamos en la procesión de la bandera en Tacna este día lunes 28, que realmente muchos de mis compañeros van a seguramente recordar para siempre porque ha sido increíble. Hemos sentido el patriotismo del pueblo de Tacna, es una fiesta que se vive mucho allá, si hay alguien de esa zona debe saber cuál es la historia, ¿no? Una ciudad que permaneció alejada del Perú, pero no desde el corazón durante 50 años, así que es creo que una fiesta obligatoria para todos los peruanos. Ojalá que en algún momento podamos volver y se las recomiendo mucho porque se aprende bastante. Ahora bien, también tenemos en nuestro día a día eventos de protocolo, apoyamos en diversos actos que organiza o el Ministerio o la Academia Diplomática adentro. A veces se invitan a funcionarios de embajadas. Hace poco hemos tenido la visita de una delegación de Japón. Hoy día en la mañana vino una delegación de Suiza, así que siempre estamos a disposición de la Academia, ¿no? Para apoyar en este aspecto, en de recibir a los funcionarios, de conversar con ellos y sobre todo también nos sirve para aprender porque es parte del trabajo. Y bueno, eso es para culminar todo lo que yo les podría contar y bueno, te quedo atenta a ustedes y a las preguntas que tengan para después poder conversar un poco o, si es que lo dispone la organización, para un par de preguntas al finalizar esta intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber asistido. En este momento va a pasar a dar las palabras de despedida del evento el tercio estudiantil mayoría de Derecho, actual miembro principal de la Junta Directiva del Taller de León Barandarán y miembro del Taller de Derecho Internacional TADEI. Juan de Dios Atarama, por favor. Muy buenas noches con todos y todas aquí presentes. El ilustre diplomático Carlos García Bedoya mencionó alguna vez que la nación peruana, para defender sus altísimos intereses, recurría inmediata y únicamente al arma del derecho. Sin embargo, el escenario que se tejía a mediados del siglo pasado, el siglo XX, exigía una respuesta más profunda, más real, más incluso pragmática, más social y más política. En este sentido, la diplomacia peruana dio un vuelco de 180 grados, estableciendo como punto de partida el análisis del devenir histórico nacional, de sus condiciones geográficas
y de la cooperación regional. A través de esta senda, la representación tomó un cariz científico, de un verdadero estudio de las relaciones internacionales con la profundidad que realmente se debería de exigir para su estudio, cuyos efectos más notorios, indubitablemente, derivaron en el posicionamiento de nuestra patria como uno de los líderes de la región. Los relatos y experiencias que vívidamente hemos escuchado y que hábilmente han sido hilvanados por nuestros moderadores, entre ellos el compañero Julio Lozano, son solo una muestra de la grandeza de nuestra Cancillería. Una muy loable prueba de que el Perú no solo ha sabido resaltar en la palestra internacional como un recuerdo de antaño, sino que en búsqueda de actualidad, en búsqueda de las nuevas mentes, ha sabido renovarse de cara al futuro, de cara a una mejor imagen y una mejor semblanza del país. Queremos que la audiencia interprete lo vertido en este evento como una invitación a conocer, pero por sobre todo a participar en la cívica tarea de representar a la nación. Los claustros sanmarquinos han educado primorosamente a grandes embajadores y políticos y académicos también. Y con el fin de no perder tal, como dice nuestro himno, tradición de nobleza y honor, Avanzada Estudiantil desde su fundación en 1999 se ha trazado como objetivo el cultivo de la democracia en los salones, en las ponencias, en la actuación social y política y por supuesto en la representación estudiantil. Desde el tercio mayoría, representados por el compañero Julián y quien les habla, Juan de Dios Atarama, y la organización en general, agradecemos a la mesa de expositores aquí presentes, no solo por las experiencias que efectivamente nos han contado en su servicio a la patria a través de la diplomacia, sino que también queremos rescatar la gran labor que han realizado para dejar siempre el nombre del Perú en alto. Asimismo, extendemos un cordial abrazo, un muy afectuoso abrazo a cada uno de los asistentes, deseándoles una muy buena noche. ¡Que viva San Marcos! Con este acto damos por concluida la presente sesión, el presente evento de experiencias diplomáticas. Y bueno, daré paso al moderador para que dé algunas indicaciones, algunos anuncios parroquiales que ciertamente les serán de su agrado. Un momento, por favor. Queridos asistentes, como forma de agradecimiento a tan ilustres ponentes, vamos a pasar a entregar certificados que garantice el Tercio Estudiantil Mayoría y el Taller de Derecho Internacional Alberto Sotomayor. Estimados. Muchísimas gracias. Damos por concluido el evento. Tengan una bonita noche, estimados.